Muy buenos días, papá Dios te bendiga rica y abundantemente. Estamos por aquí de vuelta. Tuve unos días de receso, no hice meditaciones, pero aquí vuelven. Estamos con las actitudes del Señor Jesucristo, cosas que Él hizo estando aquí en la tierra, que pueden ser un poco hasta raras para ser Jesús, ¿no? Por la imagen que tenemos de Jesús, pero que al mismo tiempo nos muestran de su carácter determinado, de su estilo frentero, que no le tiene miedo a nada, que no le tuvo, que no le tiene y que no le tendrá miedo a nada, porque es Jesús nuestro Señor. Entonces nos encontramos en un momento donde Jesús está anunciándole a sus discípulos que iba a sufrir, que iba a morir, que iba a pasar súper mal. Estamos en Mateo capítulo 16, versos 23 en adelante, ¿no? Y allí está Pedro, y Pedro es esa persona cercana a Jesús, como usted y yo podemos tener personas muy cercanas que saben nuestros problemas o que nos escuchan a veces, y que con muy buena intención nos pueden dar un consejo que a primera vista parece bueno. Y eso le pasa aquí a Jesús, y de Jesús aprendemos hoy esta actitud: el ser determinado en la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no tiene vuelta atrás. Y vamos a leer Mateo 16, versos 22 y 23, dice así: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Pedro está muy preocupado por el bienestar de Jesús. Y como que le dice: mire, cuídese, valórese, ponga cuidado a sí mismo. Qué buen consejo, podríamos decir nosotros. Pero me quedo yo maravillado de la respuesta de Jesús en el verso 23. Pero Jesús, volviéndose, le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire qué fuerte expresión la que usa Jesús. No es Juan, el discípulo amado, no es Timoteo, no son los discípulos del libro de los Hechos, no, es el mismo Hijo de Dios, enfrentando una situación sin pelos en la lengua, diciéndole a Pedro: quítate de delante de mí, con toda expresión, Satanás, me eres de tropiezo. Yo no sé si usted tendría la misma valentía de Jesús para poner en su lugar a algunas personas que, aunque cercanas, con sus consejos lo que hacen es alejarnos de la voluntad del Padre. Y yo quiero que lo meditemos en este día. Muchas veces hasta no nos hemos congregado porque alguien de muy buena voluntad nos ha dicho: no vaya por allá, quédese y descansa, que usted se lo merece. Y terminamos sin congregarnos. O muchos nos han dicho: no, ¿usted cómo va a dar ese dinero en esa ofrenda, en ese diezmo? Cómprese un par de zapatos. O cómprele un par de zapatos a sus hijos, ellos se lo merecen. ¿Cierto? Y terminamos quitando la mirada del Señor, de las cosas de Dios Padre. Terminamos quitando la mirada de las cosas de Dios para estar mirando las apariencias y las cosas superficiales de los hombres. Jesús no solamente le dice, sino que volviéndose, o sea, como que Jesús iba caminando cuando le comentaba esto con Pedro y los otros discípulos, y al escuchar el comentario de Pedro se volvió y lo encaró y le dice: quítate de delante de mí. Nada de lo que tú me digas me va a convencer de desobedecer a mi Padre. Usted y yo tenemos que tener esta actitud. Usted y yo tenemos que decirle no al pecado, no al diablo, no a la tentación, pero también tenemos que decirle no a cualquier cantidad de personas que con intenciones muy buenas, aparentemente, quieren cuidarnos. Pues bien, si tú y yo terminamos agradando a los hombres, no somos siervos de Cristo, dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Si terminamos agradando a los hombres, no estamos siendo siervos del Señor. Jesús le dice:
quítate de delante de mí, me eres de tropiezo. Ahora, ¿Pedro se fue? No, Pedro no se fue. Pedro abandonó el barco, dijo, de esta iglesia me voy. ¿Ustedes se imaginan donde un pastor le diga a un discípulo esto hoy en día? Uy, con la primera frase se va. Pero no estoy llamando aquí a maltratar a nadie, porque dicho sea de paso, Jesús no está maltratando a nadie. Jesús está plantando en su idea, en su opinión, en su juicio y en su decisión. Y ante eso, nadie se puede meter. Tu libertad de opinión no es un tema de manipulación de tu familia, porque son tu familia. Tu libertad de fe y de credo no es un tema de opinión de tus amigos de oficina. Si tú no haces valorar lo que tú decides creer, entonces ¿quién lo va a valorar? Y te va a tocar tener y tomar determinaciones y decisiones así como la de Jesús, porque la voluntad del Padre no tiene vuelta atrás. No tiene reversa, pues la voluntad del Padre no tiene reversa. Jesús, a continuación dice, entonces Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No solamente dice eso, lea el resto, el verso 25, el verso 26. Pero lo dejo con esto. ¿Quieres seguir a Jesús? Pon la mirada en las cosas de Jesús. No esperes que los del mundo, los que no tienen a Jesús, y a los que no les importa en nada tu fe y tu relación en Cristo, pongan la mirada en algo que tú tampoco estás poniendo la mirada. Enfócate a Cristo y ellos por curiosidad van a mirar a Cristo, al menos por curiosidad. Pero si apenas ellos se acercan, tú quitas la mirada de Cristo, ellos no van a mirar a Cristo tampoco. Enfócate, no te dejes ni permitas que nadie te estorbe, como le estaba pasando a Jesús. Que Papá Dios te bendiga, que tengas una excelente jornada y una vez más te lo digo, no bajes la mirada de las cosas de Dios para ponerla en las cosas de los hombres. Un fuerte abrazo, hasta pronto.